Buenas tardes, esto es Nueva Argentina generando conciencia nacional. Les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina para que puedan generar con nosotros conciencia nacional, porque realmente consideramos que es una época en la cual también, con respecto al programa de hoy, que vamos a hablar un poco sobre el tema del bien común en las ideologías, que se discute a veces demasiada ideología o demasiadas frivolidades y nunca se discute ideas, proyectos, lo que sea la verdadera política. Así que si no les gusta, por lo menos estos temas tráiganlos, háblenlos, compártanlos y divúlguenlos, porque eso es lo que genera conciencia nacional. Soy Lucas Cianfaña, como siempre a mi lado Alejandro Gando. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Todo muy bien, en lo personal por supuesto. Vamos a estar hablando un poco de qué diferencia hay entre el bien común y las ideologías, plantear esta dicotomía que me parece que es la que se plantea acá y en el mundo también. Vamos a hablar en el primer bloque un poco del camino, el camino que seguimos nosotros, que es la defensa del interés nacional, que es la defensa del Estado-Nación. En el segundo vamos a entrevistar por llamada a Denis Martos, que fue realmente alguien que nos ha formado a nosotros, en lo personal, en lo político sobre todo, lo que es la política de discutir ideas y dejar de discutir ideologías como paquetes cerrados que nos preparan una respuesta prearmada para todo. Y en el tercer bloque finalmente vamos a discutir un poco los 10 puntos para construir una Argentina potencia. Vamos a empezar con el primero, Ale. Ganó Alberto Fernández, finalmente, esto ya se confirmó en las elecciones generales, en primera vuelta, no hay balotaje. Y parece que pasamos de la olla a la sartén, ¿no? Tal cual, como bien mencionabas cuando comenzás el programa, que haces hincapié en la necesidad de generar conciencia nacional. Es necesario porque, si bien ahora nos sacamos el lastre de Macri, no todo se ha terminado, ¿no? Tenemos que seguir, digamos, con las defensas bien en alto, porque Alberto Fernández no es que, es la solución, es el nuevo Patriota, es el nuevo Perón, aquel que viene con el proyecto nacional a salvarnos. No, hay que entender también que el pueblo, los ciudadanos, lo han votado porque no toleraban más a Macri. Esto se tiene que entender muy bien, no se ha votado porque de repente son todos albertistas, kirchneristas, fernandistas. Y en este aspecto sí es bueno recalcar que al no funcionar este experimento neoliberal que se practicó con Macri, volvemos a intentarlo de nuevo con este experimento socialdemócrata, ¿no? Claro. Y quizás es bueno ver las reacciones que tuvo un poco en la región y en el mundo, ¿no? Sí, por ejemplo Bolsonaro, que no lo felicita y dijo que no va a ir a la asunción como presidente. El mandatario brasileño, esto es una nota de El Tiempo, dice: el mandatario brasileño también aseguró que los argentinos hicieron una mala elección, o sea, él opina. Dice: no pretendo felicitarlo, vamos a esperar el tiempo para ver cuál es su posición real en la política, porque él va a asumir, va a ver lo que está sucediendo y vamos a ver qué línea va a adoptar, dice. Bueno, por esto mencionamos y llamamos a este bloque un poco el bien común de los argentinos o los intereses ideológicos de los políticos, ¿no? Claro. Mismo el programa lo vamos a titular así. Los mal llamados políticos. Tal cual, sí, ellos se autollaman políticos. Sí. Porque esto, por ejemplo, de Bolsonaro, gusta a uno, no le gusta, en mi caso personal la verdad es que no, pero vemos la tontera en agarrar y poner sus intereses ideológicos, decir, no voy a saludar a Alberto Fernández, cuando yo no voy a saludar a Alberto Fernández estoy diciendo, no voy a tener en cuenta a quien no piense como yo. Sí. Pero en este caso hay que entender que quien no piense como yo es el mandatario de otro país. Sí. Y es el mandatario de otro país que no es el mandatario de Corea del Sur o Corea del Norte, que están bien lejos. No, es un país hermano con el cual se tienen a ver intereses económicos en común, hay acuerdos económicos en común. Y totalmente. Si ni siquiera haber empezado, no se puede agarrar y decir, o sea, no se lo ve provechoso bajo ningún punto de vista que en este aspecto Bolsonaro haga esta cuestión, como tampoco lo haga del otro lado Fernández, ¿no? Por supuesto, Alberto Fernández saluda por su parte a Lula da Silva por su cumpleaños en Twitter. Dice: también hoy cumpleaños mi amigo Lula Oficial, un hombre extraordinario que está injustamente preso desde hace 1 año y medio, dice. O sea, parece que Fernández también tiene la necesidad de poner su ideología primero. Tal cual, o sea, no haciendo hincapié, no cayendo en que Lula esté justa o injustamente encarcelado. Es otra discusión. Es agarrar y tratar de plantearse y verlo de una manera política, entender con quién tengo acuerdos comerciales o pretendo tener buenas relaciones. Procuro no inmiscuirme en su política interna. ¿Se entiende bien esto? ¿O se tiene que tratar de entender?
O sea, más allá de lo que no estamos criticando que Alberto Fernández piense y puede justificarse muy bien que Lula esté injustamente preso, sino que es la política interna que ha mantenido Brasil, y justo no, hoy Brasil ha elegido a otro mandatario que afirma eso de que Lula esté preso, como es Bolsonaro. ¿Me puede parecer a mí como argentino, como político argentino, que está mal? Sí, me puede parecer. Ahora, ¿tengo que salir a decirlo públicamente? No. No. Los dos están mal en ese sentido, sobre todo por entender que Argentina es un socio comercial, quizás el más importante dentro de los vecinos para Brasil. Fíjate, por ejemplo, el caso de Evo Morales, que obviamente hay mucho para criticarle a Evo Morales, pero no se le puede criticar que cuando asumió Bolsonaro fue el primer día, no lo negó. Tal cual. Y nadie puede decir que está en la misma sintonía ideológica. No, es que ese es un ejemplo de lo que hay que hacer. A ver, agarrar y felicitar a Lula da Silva, quien es enemigo acérrimo del actual presidente de Brasil, con quien tengo acuerdos económicos y tengo que mejorar esos acuerdos económicos porque me son beneficiosos para mi país. Esto significa, son beneficiosas para el bien común de los argentinos. Es una estupidez. Esto significa que decir, bueno, a mí la verdad que el bien común de los argentinos me importa un bledo. Yo voy a poner primero mis intereses ideológicos y voy a felicitar a Lula da Silva. Y Bolsonaro hace exactamente lo mismo. En vez de decir, no, voy a poner primero el interés de los brasileros, por lo cual necesito acuerdos comerciales con Argentina. No, la verdad que lo que le hicieron con los argentinos está mal. Como lo que había hecho Macri cuando asumió Trump, que dijo que felicitaba a Hillary Clinton igual por la elección. Un estúpido. Un estúpido. Un estúpido, por supuesto. Pero por otro lado, ¿Trump qué hace? Bueno, Trump justamente marca la diferencia. En una nota de Agenda Web dice: el presidente electo Alberto Fernández tuvo su primer diálogo con Donald Trump ayer, viernes 1 de noviembre a las 17 horas, y el mandatario estadounidense llamó al argentino para felicitarlo por el triunfo del domingo pasado. Fue un diálogo breve pero cordial, de acuerdo a las oficinas de prensa de ambos. Las frases de la conversación recogidas en una gacetilla de los voceros de Fernández fueron, de parte de Trump: felicitaciones por la gran victoria, la vimos por televisión. Va a ser un trabajo fantástico, espero poder conocerlo inmediatamente, su victoria ha sido comentada en todo el mundo. Bueno, dejando todas las cosas y barbaridades que pueda decir Trump, esto es el ejemplo de lo que tiene que hacer un estadista. Un estadista. Esto es la diferencia de lo que hace alguien que entiende que su nación es una potencia y quiere que continúe siendo una potencia, a diferencia de lo que hacen países de lo que llamó tercer mundo, por ejemplo. Sí. Eso también, fíjate que es mental. Sí, es una mentalidad. Estamos pensando de una manera como país de tercer mundo, discutiendo ideologías. Tenemos que empezar a pensar como nación potencia. Exactamente. ¿Sí? Para hacerlo en acción. No solamente actualmente, o sea, actualmente somos una nación en potencia, pero no en acción. No en actos, claro. Tenemos que pasar a los actos. Esto significa que a mí no me interesa el presidente que gobierna actualmente Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, sino lo que puedo yo obtener y mejor para mi país. Exactamente, eso se pone el interés nacional primero, que es el bien común de los argentinos. Fíjate. Vamos a poner algunos ejemplos de esto, ¿no, Lucas? Por supuesto. Tenemos una nota también de Agenda Web que dice: del INTA, tecnología antigua. Igual, me gustaría aclarar, sí, lo que va a mencionar actualmente Lucas son un montón de proyectos, ¿sí?, que varios científicos y expertos en sus áreas están llevando a cabo, pero necesitan quizás un empujoncito de los políticos, del Estado, del presidente, ¿sí? Proyectos como el que empezabas a mencionar, el del INTA, ¿cierto? Sí, estos proyectos uno ve que siempre triunfan, pero triunfan a pesar de las circunstancias, cuando debería ser por las circunstancias generadas por un proyecto nacional en un Estado. Dice: del INTA, tecnología antigua y confiable para tener agua. Esta nota es del 2 de noviembre, o sea, de hoy. Los investigadores del IPAF Patagonia diseñaron una bomba hidrocinética con elementos al alcance de cualquier agricultor. En el norte de la Patagonia, este tipo de bombas pueden entregar unos 11.000 litros de agua por día sin interrupciones y con un costo de construcción mínimo. Esto es suficiente para irrigar una superficie de 1.000 metros cuadrados de producción o para dar agua al ganado. Luego de 4 años y nuevas redes eléctricas, empiezan a diseñar... Bueno, esta es otra, sí, es otra nota, pero es increíble Pero ahí te das cuenta cómo a veces cuando nos tratan de desviar las discusiones, nos dicen: no hay plata. Para esto no se requiere mucha plata. No es ni una décima parte de lo que se gastó en generar intereses del ELIX. Es un planeamiento estratégico que tienen que hacer los políticos y se tiene que hacer desde el Estado. Pero hoy los políticos y el Estado están pululando por ahí, ¿no? Hoy, ya hace varias décadas, desgraciadamente, sí,
como la noticia que empezabas a mencionar, que decía, luego de 4 años sin nuevas redes eléctricas, empiezan a diseñar un programa de transportar. Esto se menciona el 26 de octubre también en Argendar Web. Los técnicos de la Secretaría de Energía están trabajando en los lineamientos del programa Transportar. El objetivo anunciado es que las nuevas líneas organicen una lógica económica distinta, tratando de apostar por aquellas regiones que tienen un potencial de exportación y no están pudiendo desplegarlo por la falta de infraestructura. Fíjate cómo se menciona el tema de la exportación, y a veces tanto se habla desde la casta más llamada política de que tenemos que exportar, pero nunca hablan de esto cuando dicen tenemos que exportar. O sea, para ellos tenemos que exportar la soja, directamente la materia prima, ya sea incluso cuando hablan del litio lo mencionan solamente como materia prima. Tal cual, esto es algo absolutamente fundamental que mencionaremos en el último bloque, de la necesidad que tenemos los argentinos de generar una revolución cultural que entienda que nosotros tenemos que exportar nuestros recursos, nuestra materia prima, pero con valor agregado. Esto significa, si exportamos litio, por ejemplo, y demás, tenemos que exportar la batería de litio. ¿Se entiende? Esto, como bien mencioné. Otra noticia, por ejemplo, es por la vuelta de los drones argentinos. Que actualmente estamos comprando drones argentinos, creo, a Israel cuando se están empezando a fabricar aquí en Argentina. Exactamente, dice el Sistema Aéreo Robótico Argentino, el SARA, un proyecto del INVAP, elaborado a partir de la resolución 1484 del 2010 del Ministerio de Defensa, quedó abandonado, como tantos otros, durante la gestión Macri, por supuesto. Otra, es increíble que yo veo, no solamente son los recursos, ¿me entendés? Las materias primas, son también el capital humano, los cerebros argentinos que tenemos, casi todos, fíjate, se dan maña, porque no se quieren ir de su país. No, tienen mucha conciencia patriótica realmente. Tienen un arraigo y una conciencia nacional y están esperando que vengan a haber políticos y que lo mismo hagan hincapié, ¿sí? Que financien, que fomenten esto. Por ahí financiar algo que da ganancias por todos lados y que nos hace ser competitivos de verdad en el mundo. Competitivos de verdad, y aparte fíjate que esa es la trampa de poner la economía primero. Porque al poner la economía primero te dicen no hay plata. Sí, pero si invertís en esto vas a tener más plata de la que te entra ahora. Es mentira que en Argentina no hay plata. No, totalmente. Sí, pasa que se la roban todas. Se va por todos lados. Se va por todos lados. No hay plata para el pueblo, para los científicos, para los que tienen idea, las pymes, para que quieren ser grandes industrias. Ahora, yo veo cómo viven los políticos, cómo viven los amigos de los políticos y demás. Dudo que no haya plata. Vayan ustedes a una intendencia y fíjense la cantidad de negocios que tienen alumbrado, empavimentado y demás. El dinero que se cobra además por calles que no se arreglan del todo, por cloacas que no se terminan de realizar. Que se hacen 3 veces, 4. Claro. Sí. Bueno, yo viviendo en Quilmes, la verdad lo he visto esto. El Metrobús, antes de realizarse en Quilmes, que tardó 1 año en realizarse, molestando a todos los quilmeños que íbamos a trabajar, ¿sí? Unos 3 meses antes había roto todo lo que era la avenida Calchaquí y se le había faltado. Después se la volvió a romper porque dijeron, no, che, vamos a hacer mejor el Metrobús. Eso falta política, eso falta planeamiento, eso es tirar dinero, ¿sí? Sí. Bueno, aparte acordate que se venden los adoquines, eso es un detalle no menor. Pero, claro, bueno. Sí, se sacaron los adoquines y no están más ahí. Pero se venden caros los adoquines, ahí está la cuestión. Bueno, otra noticia es los límites del litio. Esto es muy importante porque con esto nos damos cuenta de por qué hay que tomar conciencia nacional y regional como sudamericanos y no se puede hacer estas estupideces que hacen Bolsonaro y Alberto Fernández. Dice, los límites del litio. En el cono sur no se está desarrollando la industria, hasta desde el 28 de octubre. América del Sur tiene aproximadamente 70% de las reservas mundiales de litio, el metal utilizado en las baterías recargables para teléfonos móviles y vehículos eléctricos, pero se enfrenta con la falta de una infraestructura que le permita aprovechar esas reservas y valorizarlas. O sea, ahí significa, lo que le falta son los políticos, lo que le falta es el stock. ¿Qué te falta a vos? Toma esto, te lo financio yo. Faltan los proyectos nacionales, porque no se puede entender como teniendo 70%... A ver, en todo caso se entiende por qué teniendo 70% de las reservas mundiales de litio, por qué están todos tan ensimismados las potencias. Esta noticia me gusta mucho, que se titula El Plan Productivo de la Unión Industrial de 10 de octubre. ¿Sabes por qué me agrada? Porque muchas veces se dice, tenemos una casta empresarial o hasta sindical parasitaria. Esto no significa que no hayan, por supuesto, varios atorrantes en varios bandos. Pero no hay que generalizar. No. Porque también hay gente muy valiosa que el día de mañana, cuando hayan políticos patriotas que quieren llevar a cabo un proyecto nacional, mirá lo que dice el Plan Productivo de la Unión Industrial. Dice, las propuestas de
la Unión Industrial Argentina buscan potenciar el agregado de valor y su exportación al mundo. El objetivo es crear un entorno competitivo y previsible a partir del cual la Argentina pueda generar divisas que permitan sostener el crecimiento económico. Es la base para crear más y mejor empleo, aumentar el bienestar de la población y garantizar la sustentabilidad fiscal y externa. Comienza la introducción del trabajo del que también participaron Pablo Dragún, Gabriel Viani y demás, entre otros jefes del departamento de la entidad Fabril. Imaginemos si los políticos impulsaran esto. Imaginemos, ¿no? O sea, no solamente ustedes tengan en cuenta, no solamente están los recursos, las materias primas, el capital humano, sino que también están las ideas. Claro. Están los grupos de personas que también desarrollaron todo, ya tienen todo el planeamiento de las ideas para decirle, vos sos político, querés poner plata en esto, toma. Y mira, está redondo para que el pueblo gane por todos lados. Y esa es la función principalmente del estadista, que es coordinar todas esas áreas, porque tantas veces hablamos, como en programas anteriores, el tema de la defensa y la estrategia de la defensa. La defensa también es que un estadista pueda coordinar todas estas áreas, y qué mejor si cada área ya tiene un proyecto, ya tiene una idea a futuro. Es simplemente juntarse y ponerse todos de acuerdo. Es que ya están. Hoy llega un político patriota que quiere hacer las cosas bien, ya tiene expertos en energía nuclear que tienen un plan de cómo utilizar nuestros recursos para ser competitivos en el mundo. Ya lo están en litio, ya lo están en el tema de petróleo y vaca muerta, ya lo están en la cuestión marina mercante, en la industria naval, en territorio, está todo. Realmente hay que entender, si hoy la Argentina no crece, es porque los políticos que nos dirigen no lo quieren así. Exactamente. Tenemos una casta política parasitaria y mediocre, que no le interesa, no tiene una visión de grandeza, una visión de futuro, una voluntad de ser potencia. ¿Se entiende? Esto sacando un Macri, Fernández, quien sea. Hace décadas, desgraciadamente, continúa así. Se ha querido crecer un poquito, pero rápido, no. Un conformismo berreta que nos quedamos ahí. Ahora, bueno, yo desgraciadamente no he puesto a Fernández, no creo que vaya a mejorar mucho. No, para nada. Pero vamos a ver lo que sucede también. Pero ni hablar la cuestión, por ejemplo, como bien mencionás en Arcor, Fuerzas Armadas, Marina Mercante, Industria Naval, Vaca Muerta y más. Esto todo se debería tenido en cuenta en un proyecto nacional, sería otro cantar. Sí, ¿qué pasaría si todo esto que estamos hablando se promovería y se financiaría en un proyecto nacional? Sería otra Argentina. ¿No seríamos realmente competitivos en el mundo? Sí, ahí sí seríamos competitivos y no con los parches y los discursos demagógicos que siempre se explican. Vamos a un corte y enseguida volvemos para hablar con Denis Martos, que es especialista y analista de riesgo sociopolítico en el mundo, consultor internacional. Así que ahora volvemos, vamos a tener una mirada mucho más amplia. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos con Denis Martos hablando por comunicación. Denis Martos, que es nacido en Budapest, en Hungría, en 1943. Es politólogo geopolítico, consultor nacional e internacional y analista de riesgos, especializado en riesgos y procesos sociopolíticos. También es autor de libros como Ciencia, Desigualdad y Élites, Los Espartanos, Las 9 Nobles Virtudes, Fundamento de Política, La Crisis del Estado-Nación, El Planeamiento Político y El Desafío del Siglo XXI. Gracias por estar, Denis. Te saludamos acá con Alejandro, vos que has sido siempre una gran formación para nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? Todo muy bien, por suerte, Denis. Mira, queríamos hablar un poco del tema de discutir ideas y caminos. Estamos en este bloque. Ajá. Y se ve que se discute mucho de ideología. O sea, ¿hoy se discute realmente de política, pensás, o más bien de partidocracia? Bueno, de política no se discute nada prácticamente, porque directamente la política ha devenido en una especie de contienda. O sea, no de política como tal no se discute. La partidocracia sí discute, digamos, la alternancia en el poder, digamos, la lucha por el poder. O sea, en este momento tenemos dos discusiones que son notorias no solamente en la Argentina, cuidado, en el mundo entero, que es una discusión que es ideológica y la otra discusión que es una discusión de coyuntura, una discusión personal prácticamente. O sea, quién va a ser elegido, quién no va a ser elegido, quién podemos elegir y quién no podemos elegir y por qué. Digamos, eso es la gran discusión, que si es honesto, no es honesto, si sabe, no sabe, si es, digamos, popular o no es popular. Y por el otro lado tenemos la eterna discusión
que ya ha generado, digamos, acá en la Argentina es responsable de lo que se llama la grieta directamente, que son, digamos, dos versiones de una misma cosmovisión, o sea, una cosmovisión que es materialista, que está basada prácticamente enfocada principalmente en la economía, y que en una vertiente liberal piensa que si la economía está arreglada, todo lo demás está bien y se arregla solo, y en la versión, digamos, marxista o de, digamos, de lucha de clases, piensa que lo importante es terminar con la distribución desigual, lo cual genera la lucha de clases. Entonces los ricos tienen que desaparecer y gobernamos para los pobres, y si eso está, ya todo lo demás se arregla solo. Con eso nos escapamos ya de la política y entramos en el terreno de las utopías, ¿no? O sea, la discusión no es política, la discusión es coyuntural, puede ser ideológica, o por lo menos con un trasfondo ideológico, pero en última instancia son dos caras de la misma moneda. Y después está la discusión anecdótica, que es lo que envenena incluso la política hoy en día. Sabiendo esto, Denis, ¿nos sirve para algo discutir, digamos, de ideologías en lo que es materia política, o más bien nos atrasa? No, mirá, fíjate, escuchame, Alejandro, fíjate que estamos discutiendo ideologías que son, en el mejor de los casos, de 150 años de antigüedad. Marx publicó El Capital en 1850, cosas por el estilo. Y lo otro es la de la Revolución Francesa, que ya directamente es del siglo XVIII. O sea, estamos discutiendo arcaísmos, vamos al caso. Por supuesto, están más o menos puestos al día. Hoy el día el marxismo se alinea más con el pensamiento de Gramsci que con el pensamiento de Lenin, sí, es cierto. El liberalismo es muy flexible y por eso sobrevive. Pero, digamos, en el fondo estamos discutiendo cosmovisiones, estamos discutiendo, digamos, ideas de vida y de sociedad que tienen más de un siglo y medio largo de antigüedad. Ahora, cuidado, porque no tenemos que confundir ideología con ideales. Son dos cosas distintas. Eso es algo que me gusta señalarlo, porque, digamos, uno puede decir la ideología está muerta o las ideologías están muertas. Sí, son obsoletas y la están manteniendo vivas a cuestión de mucha plata y a cuestión de pulmotores, por decirlo así. Pero eso no significa que los seres humanos dejemos de tener ideales. Y hay una cuestión muy importante en eso. Las ideologías son modelos terminados. Una ideología se construye tal cual o no se construye. Se acepta tal cual o no se acepta. Tal es así que cuando uno quiere reformar una ideología, vienen las acusaciones de revisionismo, de herejía, o sea, funciona casi igual que una religión. La ideología tiene su dogma, tiene sus héroes, tiene sus santos, tiene sus condenados, funciona de una manera muy parecida. Y el que rechaza parte de una ideología o la quiere transformar es un hereje. Claro, muchas veces señalamos, por ejemplo, el tema de las ideologías, como bien mencionás, la diferencia con el ideal, porque la ideología ya pareciera que fuera perfecta, el ideal en cambio es perfectible y nos obliga a sentarnos a discutir. Exactamente. Lo que pasa con los ideales, al revés de una ideología, los ideales se basan en valores compartidos y todo el mundo sabe que se pueden lograr por aproximación. No se logran a construir tal cual, se logran por aproximación. Uno pretende la justicia. Miren, la justicia humana no va a ser nunca perfecta, claro, jamás. Pero mientras más nos arrimemos, mejor. Después la paz. La paz, hay que ser idiota para no querer la paz. Pero todos sabemos de 10.000 años de historia a esta parte que el ser humano con eso de la paz anda medio en pie de guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los ideales se sustentan en valores y los valores se empujan hacia el logro del ideal, pero todo el mundo sabe que lo logramos por comparación. No existe el logro perfecto del ideal, como que tampoco existe en el ser humano el logro perfecto de la verdad y el logro perfecto de un montón de otras cosas, que son valores. Ahora, ideales vamos a seguir teniendo y vamos a querer construir mundos
lo más de acuerdo posible con esos ideales, pero las ideologías como tal, como modelo terminado, como utopías a construir tal cual, directamente han fenecido y no creo que se vuelvan a implantar, y vamos a tener que seguir lidiando con ideologías de hace siglos a esta parte, ¿no? Denis, viendo lo mucho que nos atrasan las ideologías y teniendo en cuenta que para reemplazar un actual paradigma absolutamente ideologizado tenemos que crear uno mejor, no solamente criticarlo, ¿qué tendríamos que empezar a discutir en vez de ideologías? Mira, tendríamos que empezar a mirar hacia adelante. Lo que pasa es que no es fácil hacerlo, hay que reconocer eso. O sea, vos tenés en cuenta lo siguiente. No hace mucho, hace 80, 90 años atrás, el mundo no tenía el ritmo de cambio que tenemos hoy. Hace 200 años atrás, podía pasar toda una generación, podías estar 25, 40 años, sin ningún cambio muy sustancial en tu modo de vida, en la tecnología dominante, en las ideas, en el arte, en toda la actividad humana. Una persona que naciera, digamos, qué sé yo, en 1710 podía llegar a 1740 sin prácticamente ninguna modificación, y por ahí se discutía de literatura, teorías raras y todo ese tipo de cosas, pero la vida no le cambiaba en 40 años. En el siglo XXI nada dura más allá de 6 meses muchas veces. Entonces, el político que quería, por ejemplo, tomen por caso un Bismarck que planificaba, podía tranquilamente planificar a 2, 3 años, no tenía ningún problema. Incluso podía planificar a 5 años y poco iba a cambiar en lo esencial. Hoy en día, si querés planificar a 5 años, tenés que tener en cuenta tantas variables que solamente con una computadora podés llegar a hacer algo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es un plan estratégico para ver cuáles son las tendencias, cuáles son las fuerzas impulsoras del siglo XXI. O sea, ¿qué nos espera? Porque no vamos a salir nunca de este lío si planteamos siempre la coyuntura. La coyuntura es para hoy y la culpa la tiene ayer. Hoy no vamos a resolver todos los problemas. Mañana, si le erramos a la solución dentro de 3 meses ya no va a servir para nada. O sea, vos imaginate simplemente que, por ejemplo, que el Estado norteamericano tenga problemas con el dólar. Se fue al demonio toda tu programación económica, sí está basada en el dólar. Y se te dio vuelta al mundo. O digamos, toda una serie de temas que, como por ejemplo la biotecnología, que te puede llegar a dar vuelta todo el sistema, toda la producción agraria, o te puede llegar a dar vuelta todo el sistema de salud pública. En fin, hoy en día es muy difícil desarrollar y hacer un plan estratégico, pero hay que hacerlo. O sea, pareciera que hay una gran necesidad, por los problemas que se pueden llegar a presentar, que bien mencionás, de tener un plan B, C, D, etcétera, ¿cierto? Exactamente, de eso se trata. Ahora, convengamos también que no es cuestión de soplar y hacer botellas. Necesita gente muy capaz, gente especializada, un equipo. Tampoco es trabajo por una sola persona, cuidado. Una sola persona esto no lo puede hacer. Esto es un equipo de trabajo que se tiene que sentar, se tiene que hacer, tiene que poner las metas, tiene que poner los objetivos, tiene que poner las cosas que hacen falta para lograr eso, en fin. Hay que desarrollar un plan estratégico realmente serio. Eso requiere mucha gente, requiere un buen pedazo de gente, no menos de 15 o 20 personas, y gente capaz, gente que está empapada en esto y gente que sabe cómo hacerlo y que está dispuesta a trabajar en equipo. Y para ese equipo necesitas un líder, alguien que lo conduzca. Pero esa sería la primer cosa que tenemos que hacer, porque si no vamos ni siquiera a responder uno de los principales, digamos, responder a la solución de uno de los principales problemas que hoy tenemos,
que es la falta de trabajo sencillo. ¿Cómo construimos trabajo sencillo para por lo menos en la Argentina 5 o 6 millones de personas? Mínimo. El trabajo sencillo se acabó, Alejandro, se fue, no existe más. El trabajo de que iba el pibe a la fábrica y aprendía lo que tenía que hacer en la línea de montaje no existe más. Y ahí tenés una enorme explicación por qué falta trabajo. Falta trabajo por varios motivos, pero uno de los más grandes motivos es que no hay trabajo para darle a determinada gente. Entonces empezamos a guitarrear. Vamos a decir, claro, sí, pero es una cuestión de capacitación. Estamos con estructuras quizá en educación que... Bueno, ya tenés el otro problema. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con la educación? Porque mientras partamos de la base de la infinita educabilidad del ser humano, vamos mal, ¿eh? Denis, para finalizar Sí, a todo esto que bien mencionas, ¿cuál crees que es el desafío que tenemos hoy como argentinos? Mira, en la Argentina yo creo que lo primero que tendríamos que hacer son 3 cosas. Y las 3 cosas se resumen en una sola al final, ¿no? Pero en primer lugar tendríamos que superar la famosa grieta. O sea, el hecho de que los argentinos vivan enfrentados entre sí y discutiendo, yo no quiero decir malas palabras, pero discutiendo tonterías, ¿no? Ya es una cuestión que tenemos que terminar con eso, porque si no, este país pobrecito no salió adelante para nada. En segundo lugar, una vez superada la grieta y una vez que dejemos de discutir tonterías, insisto en lo del plan estratégico. Tenemos que tener un plan. Y no es posible seguir adelante con el criterio kirchnerista de que el plan es no tener plan para tener la mano libre para hacer cualquier porquería. Yo en ese sentido diría tomar el modelo argentino del general Perón y actualizarlo. Desgraciadamente ya está desactualizado. Pero sería una buena base de partida como para decir, bueno, empezamos con eso. Y en tercer lugar, tendríamos que poner en el gobierno una dirigencia capaz de ejecutar ese plan y no poner politicastros multifuncionales que hoy son senadores, mañana son diputados, pasado mañana gobernadores y traspasado mañana presidentes. Es decir, si vos te fijas en estas 3 prioridades que tendríamos que recuperar las instituciones básicas de todo Estado. Tendríamos que tener la función de síntesis, la función de planificación y la función de conducción. Tendríamos que restaurar al Estado en sus funciones esenciales. Ninguna de las 3 se cumple hoy. Bueno, Denis, te agradecemos mucho por esta comunicación. Ha sido una gran entrevista. Esperemos que podamos esclarecer estos conceptos y seguir discutiéndolos, porque esto es lo importante, esto es la discusión política y, como decíamos, salir de la discusión ideológica, hablar un poco de proyectos, hablar de, como decía, recuperar el modelo argentino, actualizarlo, tener, como decíamos, un plan A, B, C y finalmente recuperar esta discusión que me parece que es la que no se está dando en los medios ni nuestra casta política. Así que te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Yo les agradezco la llamada, un abrazo a todo el mundo por allá. Muchas gracias por seguir siendo una gran inspiración, Denis. Un abrazo. Un abrazo. Chao, gracias. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita. La economía es lo urgente, lo tenemos muy en claro, pero la política es lo importante. En la Argentina la economía anda mal, pero la política anda peor. No es que la economía es lo que no está funcionando y hace que la política no funcione, no, es viceversa. La economía argentina no arranca porque no hay decisión política ni de políticos de llevarla a cabo, ¿sí? O sea, lo que Argentina actualmente necesita es un Estado correctamente dimensionado, es lo que recién Denis Martos muy sintéticamente y en concreto mencionó, que es el poder necesario para superar las divergencias internas, la capacidad de planificar a largo plazo, mediano y corto, y la autoridad moral y el prestigio necesario para conducir a la nación. Esas 3 cosas fundamentales hoy no contamos con ninguna, y no solamente no contamos con ella, sino que nuestros politiqueros están convencidos que no, que la economía es lo único. Por lo tanto, podemos decir que si no tenemos síntesis de intereses divergentes para tener unidad,
planificación de un objetivo y ejecución, la conducción de ese planeamiento, no tenemos Estado. Entonces necesitamos la restauración del Estado, lo cual sería restaurar las estructuras del poder político para que las decisiones necesarias se puedan tomar en tiempo y forma, ¿sí? Según el modelo, ¿sí?, de proyecto, objetivos y metas elegidos, para lo cual tenemos que realizar el planeamiento estratégico para establecer un nuevo proyecto de nación con metas y objetivos a alcanzar. Y para eso, un consenso. Necesitamos construir un consenso político necesario alrededor de una nueva concepción de la política, o sea, de política real, consistente justamente en reconocer la prioridad de los problemas políticos y plantear estos problemas en términos de poder de decisión. Aquí tenemos que dejarnos tonterías de diferencias entre sindicalistas, entre empresarios, entre políticos, entre partidos. Es decir, basta, señores. Todas nuestras ideologías y nuestros intereses individuales quedan de lado, ¿sí? Y vamos al bien común de los argentinos, en el cual nos damos cuenta que los intereses individuales se cumplen, los de cada uno. Aquí necesitamos un consenso político, pero para esto necesitamos una revolución cultural nacional, yo diría. Es necesario que los argentinos abandonemos el pensamiento de que no podemos salvar solos. Eso no existe. Que si no le caemos bien al mundo del mercado, che, no vamos a pelear con el mundo, el mercado, no va a funcionar. Sí. ¿Usted piensa que a Estados Unidos, a China le importa o a Rusia lo que el mundo, lo que el mercado piensa de ellos? No, para nada, de ninguna manera. Y así actúan. ¿Y les va mal? No, para nada, de ninguna manera. Que el libre comercio es la clave. Eso también es otro pensamiento que hay que dejarlo de lado. Y que el progresismo tilingo, ¿sí?, de sociedades altas, ¿sí?, es la cultura, la revolución cultural que tenemos que hacer. Eso no es parte del pueblo. No, la verdadera revolución cultural es recuperar el interés nacional y sobre todo la noción de bien común y de política. Esa es la revolución Tenemos cultural. Tenemos que comprender cuando vamos a votar, cuando escuchamos políticos o personas en los medios hablando de política, que si no hay proyecto nacional, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada, exactamente. Para eso... Si nuestros recursos, materias primas y demás, los exportamos sin agregarle valor agregado, no funciona tampoco. No. Que podemos ser los líderes del bloque sudamericano. Tenemos que dejar de ver a Europa y decir, no, señores, estamos aquí en Sudamérica y podemos liderar esto, ¿sí? O sea, cuando vemos a Estados Unidos, pero pensemos desde aquí, ¿sí? Pensemos como potencia, de verdad. Exactamente. Y que la Argentina potencia posible y solo se va a lograr, pero si queremos lograrla. Y los que nos dicen que no se puede lograr, hay que sacarlos, hay que correrlos de lado. Sí, porque lo importante es recuperar ese orgullo nacional, ese orgullo nacional que tienen las potencias. Y aquí hay 10 puntos para generar una Argentina potencia. Por supuesto. Primero, la recuperación de una moneda nacional. Esto es clave, sobre todo, para tener soberanía de financiación, política de máximo empleo, con utilización intensiva de recursos naturales y humanos, previendo un desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental. Tercero, política económica doméstica en función del aumento de la demanda interna y del nivel de vida de la población. Y esto es muy importante, el cuarto, una política exterior conductora de alianzas regionales, en función de la afirmación de la soberanía y un aumento de capacidad exportadora de bienes y servicios. Y lo que mencionamos, mirar Argentina desde Sudamérica, tener una visión regional, pensar como nación potencia, pensar como líderes de un posible bloque sudamericano. Una incorporación de tecnología para el aumento de eficiencia y la capacidad productiva, tanto el abastecimiento del mercado interno como posibilitar una agresiva política exportadora de bienes y servicios. Con valor agregado, por supuesto, porque eso es lo que genera empleo y aparte cualifica al pueblo argentino y le da libertad, esa es la verdadera libertad. Finalmente también una reestructuración del crédito, abriendo o creando nuevas modalidades de financiación, esto lo hablábamos con el tema de integrar a las provincias, con especial orientación a los sectores exportadores y a los de mano de obra intensiva. También una afectación de medios materiales, ¿no? Y consolidación de normas jurídicas para garantizar la defensa nacional y regional en el ámbito externo y seguridad de la población en el interno. Aquí importa mucho la cuestión de Malvinas, recuperar Malvinas, que la queremos recuperar, si empezar a tener una soberanía efectiva en la Antártida Argentina y dejar de permitir que nos roben nuestros recursos marítimos. Exacto, el ejercicio soberano es justamente ejercer soberanía sobre el territorio, principalmente sobre todo el territorio marítimo, terrestre, aéreo inclusive, y ocuparlo. El que no se ocupa, no hay vacío de poder, lo ocupa otro. También necesitamos una reestructuración jurídica para el logro de normas claras y un sistema procesal ágil y con garantía de máxima equidad, así como una política educativa pública y gratuita orientada a la capacitación efectiva de la excelencia. Totalmente. O sea, dejémonos de tonterías, dejemos de nivelar para abajo.
que es lo que promueve este progresismo socialdemócrata con claras raíces liberales, ¿sí? Y empezamos a pensar como nación, como potencia, como que podemos ser los mejores. Y yo creo realmente, confío en mi pueblo y creo que tenemos el capital humano para ser los mejores. Y finalmente una política de salud orientada principalmente a la prevención y a la excelencia de las prestaciones en un marco de descomercialización del sistema de salud. Exactamente, porque justamente hay que garantizar a la población, sobre todo, me gusta que haga hincapié el tema de la prevención, porque la prevención evitas inclusive futuros desastres o futuras epidemias, futuros problemas que después obviamente es mucho más fácil solucionar antes. Como hablábamos muchas veces del tema de seguridad, siempre el tema de seguridad y de reinserción de la población es siempre con la prevención. Esto se trata de una cuestión preventiva que sirve a largo plazo también. Para esto, por eso tenemos que dejarnos de, como bien menciona Denis, de tonterías. Tonterías ideológicas y llamar una convocatoria a un gran consenso nacional de todos los sectores afectados, que aquí son Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, ¿sí? Nuestros científicos, nuestros industriales, ¿sí? Todos sindicatos, empresarios, pymes, todos los partidos, todos los políticos, decir, señores, tenemos actualmente esta Argentina, estos recursos, esta materia prima, este capital humano, este actual mundo con estos peligros, pero también podemos sacar nuestros beneficios de él, esta actual guerra entre China y Estados Unidos, y decimos, bueno, ¿cómo desarrollamos un proyecto nacional, sí, para dar trabajo a todos los argentinos en principio, para empezar a tener incidencia en el mundo, para empezar a pensar como potencia, para liderar un bloque sudamericano, pero bien entendido la cuestión de liderar, para nosotros liderar un bloque sudamericano y para proteger realmente nuestra soberanía territorial, marítima, antártica y demás, necesitamos generar fuertes lazos regionales, primero con las patrias hermanas, con Chile, con Bolivia, con Paraguay. La cuestión litio, lazos regionales con Bolivia y Chile que compartimos con ellos. Y empezar a decir, generemos una unión y exportemos la batería de litio terminada. Y nos ponemos los tres de acuerdo, si no la compran o nos compran tal cantidad, no le vendemos ninguno. Lo mismo la cuestión marina mercante con Brasil y con Paraguay. Lo mismo la cuestión, ya sea el campo con Uruguay. Exactamente. ¿Sí? Y eso así con toda la región. Empezar a decir, bueno, si atacan un país, atacan a toda la región. Y para eso necesitamos que Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, todos los países de la región sudamericana se industrialicen. Tengo que pasar a generar todos trabajo para nuestros habitantes. Y podemos hacerlo. Y no solamente ser el granero del mundo para China o para Estados Unidos. Fíjate, justamente mencionas el tema del litio, el tema de la batería, incluso también se podría soñar con el propio celular, como lo hizo China con Huawei, por ejemplo, que decidió competirle al gigante de iPhone, de Steve Jobs, decidió competirle y logró generar una conciencia nacional en todo el territorio asiático, sobre todo en el sudeste. Fíjate lo que hicieron los coreanos. Y otra cosa a destacar también es que si entendemos que, como mencionamos en el primer bloque, cada uno tiene su plan, fíjate como menciona la Unión Industrial, tiene su plan, fíjate qué fácil sería combinar todos los planes y de esa misma perspectiva también se puede entender la alianza regional, porque ahí va a incentivar a que cada patria tenga su plan y lo pueda, lo podamos articular en esa Unión Sudamericana. Es que son compatibles y lo que tiene la región sudamericana es que precisa, si una patria se industrializa, que las demás naciones se industrialicen también. Es necesario porque vos lo mismo, para defender, por ejemplo, el cordón de la cordillera, ¿sí? Para que no nos arremetan y sigan robando y explotando nuestros minerales, preciso tener una fuerte defensa y una fuerte industria. Y también preciso tener una fuerte defensa y una fuerte industria Chile. Exactamente. Lo mismo con la cuestión de litio. Preciso que lo tenga litio, preciso que lo tenga Chile, como preciso que lo tenga Bolivia. Exactamente. Y realmente vos lo mismo es pensar de verdad como potencia. Es recuperar la auténtica política. Es recuperar los planes trienales, quinquenales, proyectos nacionales. Y creemos que es posible, y ahora que se ha elegido un nuevo presidente, es lo que hay que discutir realmente. Finalmente, ¿cómo mejoramos nuestras posibilidades si salimos un poco de este pensamiento individual de que nos salvamos solos? Creo que solamente mejoraremos nuestras posibilidades individuales pensando comunidad, como comunidad. Dándonos cuenta si que pienso como comunidad, si nos unimos, mejoran también mis posibilidades individuales. Si pienso como comunidad, cuidamos nuestra
sociedad. Estamos cuidando nuestra sociedad nacional, ¿sí? Y si mi sociedad prospera, yo también prospero. No estoy pisándole la cabeza al otro. Porque si no estoy con una constante guerra, que la que quizás puedo prosperar, pero tengo una gran probabilidad de que no. Poner primero el bien común de la totalidad del organismo social, de la totalidad de la comunidad, ¿sí? Para entender que si pongo primero el bien común, también estoy poniendo mis propios bienes. Dame cuenta que la asociación va a aumentar mis posibilidades, ¿sí? Los beneficios brindados por una sociedad constituyen bienes que dependen de la existencia de la subsistencia de la sociedad. Recuperar sobre todo el principio del honor. Esto los argentinos estamos muy golpeados. El principio del honor lo tenemos que recuperar todos los hombres y mujeres libres y soberanos de nuestra patria. Es fundamental. Creo que mismo radica mucho el actual problema que hoy se menciona tanto del machismo y demás en esta cuestión, de la pérdida del honor, ¿sí? Darnos cuenta también, y esto sobre todo en política, la cuestión del honor, tenemos que votar políticos honorables, basta decir, bueno, es chorro, roba, pero es un poquito mejor que el anterior. La decisión política, toda decisión política se tiene que pasar a ser personal. No, me equivoqué, bueno, mala suerte, pero perdieron. Macri se equivocó, sí, Macri se equivocó, y su equipo se equivocó. Sí, pero cuántas industrias cerraron por esas equivocaciones. Y ellos se van el de diciembre, está todo bien. Se llevaron todo el dinero, está todo bien. No, te equivocaste, hacete cargo. Porque dejaste a miles o a millones de personas sin trabajo. Y eso no puede pasar. En todo, tenemos que entender también que en toda comunidad organizada, cada integrante tiene el deber de aportar por lo menos el equivalente a lo que consume. Y aquí vemos la gran necesidad de generar una Argentina industrial. Sí, porque por supuesto, si yo quiero aportar algo, necesito poder trabajar. Si no tengo trabajo, no voy a pedir a una persona que me dice, yo quiero aportar, sí, pero no hay trabajo. Actualmente no puedo aportar. Actualmente el modelo neoliberal elegido da trabajo para 10 millones de personas. ¿Sí? Por lo cual criticar hoy los planes o hoy los cortes en la calle es una estupidez. ¿Sí? Porque esa gente no tiene trabajo. ¿Queremos criticar los cortes? Pensemos cómo generar trabajo para ellos. Después los criticamos. Pero primero pensemos. Eso es fundamental, diría, que recuperan los argentinos. El pensamiento soberano. Y sobre todo el labor de la política, que es la ciencia y el arte de la conducción en las comunidades humanas, ¿sí? Si no nos hablan de proyectos nacionales o políticos, de planes trienales, de planes quinquenales y demás, no tiene valor, no se va a cambiar nada. Si no hay un objetivo, un norte, no nos dicen a dónde van, no hay nada. Si en cambio lo primero que hacen Alberto Fernández cuando es presidente se reúne con Pepe Mujica, poniendo sus intereses ideológicos, porque no es actualmente presidente Pepe Mujica, a mí no sirve para nada. Como argentino no significa que va a priorizar sus intereses ideológicos. En cambio, si se empieza a reunir con todos los presidentes, con Bolsonaro, con Lula, con el presidente de Chile, el presidente de Uruguay, con todos, ahí uno está diciendo, estamos frente a un estadista. Si está hablando de proyectos y planes políticos, estamos frente a un estadista. Si está convocando científicos, sindicalistas, empresarios, a pymes, estamos frente a un estadista. ¿Sí? Se está convocando expertos de marina mercante, expertos en litio, expertos en vaca muerta, expertos en Argentina nuclear, estamos frente a un estadista. Pero esto lo tenemos que exigir los argentinos primero. Y dejar de esperar que caiga el estadista del cielo, mientras nosotros seguimos como esclavos. Bueno, a ver qué collar me pongo. El collar macrista la verdad que me ha apretado mucho en este tiempo. Voy a ponerme este collar que el anterior socialdemócrata no apretaba tanto, por lo menos. Yo llegaba a comer asado los fines de semana, ¿sí? Por supuesto todos tenemos que comer y tener trabajo es lo fundamental. Pero tenemos que pensar en el otro también. Tenemos que empezar a recuperar una visión de grandeza. Si los argentinos tenemos todo, somos muy agrandados a veces. Bueno, agrandémonos en esto también. No nos quedemos en pequeñeces, ¿sí? Queremos que realmente solamente nos salvaremos pensando como nación. Si somos conscientes de nuestro territorio, recursos y posibilidades. Conscientes de nuestra tal región y el mundo. Si empezamos a darnos cuenta que precisamos un proyecto nacional, que la Argentina puede ser el líder de Sudamérica y generar trabajo para 100 millones de argentinos. Pero tenemos que decidirnos. Solo falta, creo, nuestra decisión como argentinos. Por eso les pedimos que, justamente, exaltando el tema de la decisión, decidámonos justamente a seguir hablando de estos temas, seguir conversando, charlando, compartiendo los videos de YouTube, ya sea los nuestros, de otros, pero generemos el debate.
traigamos estos temas a la mesa, porque realmente esto es lo que importa discutir. Esto es lo que importa porque si no, siempre nos gana la agenda de turno, la elección de turno, votamos cada 2 años y siempre estamos imbuidos en una agenda electoral que ya no sabemos para qué nos sirve. Esto es lo único que nos enriquece y nos hace pensar y nos hace generar comunidad. Si no, bueno, podemos ser como estamos, pero creo que casi hay más planes y menos trabajo. Y tenemos que pensar un poquito, recuperar también el valor del honor, significa pensar también el valor de la herencia, ¿no? Exactamente. Que vamos a dejar a las próximas generaciones. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos.